Hola, hola, en esta oportunidad vamos a hablar de cómo ingresar figuras dentro del documento Word. Recordemos que para APA solamente hay posibilidad de tablas y figuras, no tenemos ni lista de gráficos ni lista de nada más, solamente tablas y figuras. Todo lo que sea diferente a una tabla pues debe llamarse figura. Entonces, el nombre del título debe ir en cursiva, pero el nombre de la figura no. Si es tomada tal cual de la fuente, se debe hacer alusión a ello, pero si es modificada, antes debe ir con la aclaración adaptado de. Vamos a suponer que esta es la imagen que yo estoy ingresando a la base de datos o a mi documento como tal. ¿Cómo hacemos para ingresar esta titulación? Y cómo hacemos para que nos aparezca de manera correcta en nuestra lista de figuras. A diferencia de las tablas, la figura sí debe ir con su nombre allí al ladito. Eso quiere decir que en la lista de referencias, en la lista de figuras, sí debe ir con el nombre de la figura como tal. Listo, entonces, ¿cómo hacemos esto? De igual manera, lo podemos adaptar acá. Entonces, vamos a eliminar esta información. Señalamos la imagen que hayamos copiado, la figura, lo que tengamos. Le decimos clic derecho, insertar título y en rótulo voy a escoger figura. Si no tengo el rótulo creado, le digo nuevo rótulo y creo aquí la palabra figura y le doy a aceptar. Él automáticamente me la numera y le doy el nombre allí mismo de la figura. Entonces, logo, escribo. Un ejemplo, no sé, le doy aceptar y él me ingresa la información automáticamente debajo de la imagen. ¿Cómo hago para que esto sea así? Él por defecto, cuando yo le coloco que esto me lo dé con normas APA, él me lo deja de una vez debajo del texto, pero pues esto depende de cómo tengamos configurado nuestro equipo. Pero aquí hay otra manera de hacerlo. Posición debajo de la selección o encima de la selección. ¿Listo? Debajo de la selección van las figuras. Cuando ya yo tengo esta información acá, entonces, ¿qué nos dice la norma APA? Que debe ir con tamaño 10 o 8, la que nosotros queramos, que no debe ir en cursiva, que debe ir en negro y que lo único que va cursivo acá es el nombre de la tabla como tal, o sea, el de la figura, perdón. Y le damos acá cursiva. Acá debajo vamos a colocar la información. APA dice que debe ir seguido, pero ¿qué pasa si lo colocamos seguido? Que cuando vamos a insertar la lista va a aparecer toda esta información y no se va a ver estético ni bonito. Lo que aconsejamos es dar enter y colocar debajo la información. Entonces, a diferencia de la tabla que va alineado a la izquierda, las figuras van centradas. ¿Listo? Entonces debe ir con la nota, pero no con la palabra nota. Hacemos una breve explicación de lo que es esta figura como tal y colocamos. La figura representa el logo de la empresa, tomado de porque lo copié tal cual y coloco la fuente y coloco acá seguido de la fuente como tal, porque esto fue de la página de la empresa. Coloco de qué parte de la página de la empresa saqué la información. Generalmente los logos están en quiénes somos, contáctenos, en fin. Y luego colocamos la URL seguido de punto, recuperado de. Si no fuera de una URL, pues igual tendríamos que colocar la información acá, como la encontramos aquí, la página de donde sacamos la información, y en la lista de referencias al final debe ir el dato completo de la fuente como tal. Cuando lo copiamos con URL, tal cual como las tablas, no debe ir en la lista de referencias. Otra manera que podemos hacer es cuando insertamos Smart Art dentro del documento, matrices o creamos nosotros mismos la información, a todo eso le vamos a llamar figura. Entonces ya dijimos que señalamos, damos clic derecho, insertamos título y ya él automáticamente me lo va a definir como figura 2. Titulamos la tabla, la explicamos, entonces le decimos figura 2, pasos para tomar una decisión en la empresa. Entonces vamos a colocar esto en tamaño 10, es una manera de hacerlo, que el espacio aquí sea 1 y que acá en posterior sea 0 para que me quede toda la información alineada. Igual acá, entonces 10
¿Y qué le hace falta a esta figura? La explicación, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace referencia a esta figura? Entonces, esta no es la manera de hacerlo. Es lo que hago, la figura representa los procesos de toma de decisiones de la empresa. Punto seguido. Tomado de. Ahora, si yo lo que voy a hacer es explicar los procesos de la empresa, si es una tabla que yo estoy adaptando, que yo le modifiqué, que le agregué una celdita de más, que le quité una información, entonces sí le voy a colocar adaptado de. Pero si yo estoy tomando la información tal cual del documento, aunque esté regada por todo el documento la información, es decir, en la página 1 tengo la explicación de recolección de datos, en la página 2 de análisis, en la página 3 de tal. ¿Sí? Y yo lo que hago es resumir en una matriz nada más los pasos. Eso es tomado de, ¿listo? Porque yo no estoy haciéndole nada diferente, pero si yo le agrego un paso o le quito un paso de lo que está en ese documento, pues entonces sí será adaptado de. Mientras tanto, va a ser tomado de. Entonces, aquí vamos a suponer que yo le quité un paso o le adapté uno, le coloco adaptado de y coloco la fuente. Cuando coloco la fuente de donde lo adapté, entonces le coloco aquí punto seguido, recuperado de. De donde saqué la información, coloco la URL, pero si no es URL, pues esta parte de recuperado de no iría aquí y hasta acá va. ¿Listo? Entonces aquí coloco la fuente, el apellido del autor, el año o el nombre de la organización, etc. Esta es la manera de insertar y titular figuras dentro del documento Word. Tal cual como expliqué en el video anterior de la tabla, ¿cómo hacemos mención a la figura? Igualito, referencias, referencia cruzada, y en donde dice tabla vamos a señalar donde dice figura. ¿Todo el epígrafe? No. Necesito que solamente me muestre solo el rótulo y el número y le digo insertar, cierro, ajusto dentro del tamaño de mi fuente la información que me acaba de soltar la referencia cruzada y listo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando yo dé clic aquí, control clic, él automáticamente me va a llevar a la figura 1 porque yo quiero ver la información que está allí. ¿Listo? Esta es la manera de hacer mención de las figuras dentro del texto por referencias cruzadas. Ahora vamos a hablar de la lista de figuras. Entonces recordemos que debajo de lista de tabla va lista de figuras. Entonces buscamos la información y cómo la vamos a actualizar. Entonces listo, estas son las figuras que tengo y así debe aparecer. Vamos a eliminar esto que tenemos acá y vamos a referencias, insertar tabla de ilustraciones y él automáticamente nos dice que lo que vamos a hacer es una lista de figuras. Si no, pues verifiquemos que donde dice rótulo del título le digamos figura y le damos a aceptar. Él automáticamente nos ingresa la información de la lista de figuras. ¿Listo? Es así entonces que ya tenemos nuestra lista de figuras, ya explicamos cómo titularlas, ya explicamos cómo hacer mención en el texto. Esta es la forma de ingresar la información en nuestro trabajo Word. Espero que les haya sido de mucha utilidad, queridos aprendices, que lo puedan implementar dentro de los trabajos que soliciten en su institución. Y no olviden darle like al video, dejar sus comentarios si desean que yo agregue o quite información, si no están de acuerdo con algo, por favor, háganlo saber en los comentarios para poder retomar o asumir y reflexionar sobre esa retroalimentación que ustedes nos hacen. No olvides suscribirte también, darle clic en la campanita para que estés atento sobre todos estos videos académicos que estoy subiendo de manera constante a través de mi canal. Hasta pronto.